Cómo extraño los viejos tiempos cuando decía: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo las comparaciones entre la novela ligera y el episodio número 10 de la tercera temporada de Arifureta. Sí gente, al fin tuve tiempo para grabar. A ver, en el último episodio de esta serie, vimos cómo terminó el arco del laberinto del bosque, donde Hajime y los demás salieron del laberinto aprendiendo sobre la magia conceptual. Altina y Shia se hicieron las mejores amigas del mundo y comenzó el harem de Hajime al aceptar a Shia como su segunda novia. Ya para el final del arco vimos que el grupo de Koki irá también al último laberinto y como las apóstoles de His ya fueron a secuestrar tanto a los compañeros de clase de Hajime como a su querida hija Miu. Ahora en este episodio 10 veremos el comienzo del último arco de esta tercera temporada. Sí, ya sé que ya terminó la tercera temporada, no hace falta que me digan eso en los comentarios, pero como digo, recién pude grabar. Así que mejor antes de ir con el video veamos las respuestas de la última pregunta que dejé. Y esa es: ¿cuál sería para ti la peor forma de comenzar tu aventura en un Isekai? Oliver Cayo, saludos, y dice que sería estando lejos de la civilización y sin un arma, además de no tener conocimientos de supervivencia, y lo peor, ser de nivel 1. Uy, en esa situación si no tienes suerte, termina siendo comido por los monstruos. Franco Sánchez, saludos, y dice que le termine tocando una diosa como la que le tocó a Makoto de Tsukimichi, creo que se llama así el anime. Que dicha diosa lo termine convirtiendo en mujer y que el objetivo de la aventura sea volver a ser hombre. Interesante, sí, sería una tremenda putada sufrir un cambio de género. Finalmente, Luis Warcraft, saludos, y dice que sería terminar apareciendo en medio de una guerra o en medio de un grupo de monstruos que lo quieran matar. No sé cuál sería peor. Tal vez la primera la veo más jodida. En cuanto a mí, yo diría que sería la típica, empezar sin dinero y con eso no puedes ni comer ni tener un lugar para dormir. Otro detalle también sería el no poder comunicarse, o sea, no tener una habilidad para entender el idioma de ese mundo. Eso sería muy molesto. Y claro, la última sería empezar con pocas habilidades y estadísticas muy bajas. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Disculpen por poner solo 3, había algunas más que eran bastante interesantes, pero bueno, este video de comparaciones creo que va a salir bastante largo, porque hay muchas cosas que mencionar. Así como la pregunta de este video, mucha atención. ¿Cuál habría sido para ti el peor momento para ser invocado a un Isekai? Un ejemplo, estabas teniendo el mejor día de tu vida, o cuando el chico o la chica que te gusta finalmente aceptó estar contigo, o cuando conseguiste el objetivo que tanto querías lograr, etc. Alguna situación que te haga decir por qué tuvo que ser ahora. Veamos qué respuestas interesantes me dejan en los comentarios. Ahora sí, vamos con el video. Espero lo disfruten y apoyen esta serie que no tengo idea de cuándo voy a acabar. Comenten qué les parece este episodio 10 y por favor suscríbete para que el canal pueda llegar a más personas. Entonces, ya sin más que decir, comencemos. Muy bien, el episodio número 10 lleva por título El laberinto final o el último laberinto, nombre que corresponde al primer capítulo del volumen 9. Como siempre, los videorelatos correspondientes a este episodio estarán allá abajo en la descripción. Bueno, lo primero, tengo que retractarme de lo que dije en el episodio 6. Dije que ese fue el peor adaptado, pero si lo de aquel episodio fue un crimen, lo de este episodio 10 fue una completa masacre sin el más mínimo perdón. Las únicas cosas que me gustaron fue que pusieron algo, o bueno, un poco, de la parte donde Hajime encuentra a Shizuku entrenando en el bosque. También la parte de la masacre a los conejitos de nieve, y de ahí simplemente cómo se veía el laberinto de nieve, del resto nada. Lamentablemente la adaptación del primer capítulo del volumen 9, y no solo eso, sino que se fue hasta casi más de la mitad del segundo, fue todo un completo desastre, tanto que ni para calificar se puede. Y como ya este video lo estoy haciendo después de que terminó la tercera temporada, este sí, definitivamente se lleva el premio al peor adaptado de todos. Ahora sí, comencemos yendo en orden. Primero tenemos un nuevo opening donde lo que más destaca es obviamente lo que veremos en estos últimos episodios, todo el arco del laberinto de nieve, y en la última imagen vemos el artefacto que usarán para volver a la Tierra, la llave de cristal.
Debo decir que los dos temas musicales de esta temporada no me terminaron de gustar. Mi opening favorito sigue siendo el de la segunda temporada. Ahora, en lo que tiene que ver al episodio 10, comenzamos con la parte que quedó pendiente del volumen 8. Vemos a Shizuku entrenando en una parte del bosque mientras todavía era de madrugada. Ella balanceaba su katana una y otra vez. En la novela hubo un momento en el que la danza de su katana vaciló cuando trató de cortar una hoja que caía al suelo. Ella perdió el equilibrio, pero se las arregló para no caerse. Irritada, se repetía a sí misma que necesitaba calmarse, usando las técnicas de meditación que le enseñaron. Sin embargo, no le estaban funcionando, ya que la imagen de cierto chico se le seguía y seguía apareciendo en la mente. Ella gritó frustrada y agarró su katana para cortar la imagen del chico. Ahí la novela nos cuenta la razón de por qué Shizuku está entrenando en estos momentos. Después de lo que fue la conquista del laberinto, Shizuku había tratado de dormir pero no pudo hacerlo. Daba vueltas en su cama y finalmente, cuando no pudo soportarlo más, agarró su katana y salió corriendo al bosque a pesar de que eran las 2 de la mañana. La razón por la que no podía dormir era precisamente el chico que seguía apareciendo en su mente. Shizuku blandía su espada con desenfreno para sacarse todo lo que pasó en el laberinto. La ilusión que había visto en la prueba de los sueños había sido tan vergonzosa para ella que quería negar a toda costa que era algo que ella quería. No le había hablado de lo que vio en su ilusión a nadie, ni siquiera a su mejor amiga Kaori. Se preguntaba por qué tenía que ser Hajime de todas las personas el príncipe de sus sueños. Además, la parte que más le molestaba fue la última prueba de las emociones invertidas, donde le encantaban las asquerosas cucarachas y odiaba completamente a Hajime, lo que significaba que ella en realidad... Ella gritaba no, no y no, él solo es un amigo mientras golpeaba el aire como loca. Cada vez que cortaba la cara sonriente de Hajime aparecía otra vez y otra vez. Incluso mientras lo cortaba gritaba ¡muere! Sabía que su padre y su abuelo se avergonzarían si la veían actuar así. Después de un par de horas entre calmarse y ponerse nerviosa de nuevo, se pudo recuperar y terminó llegando a la conclusión de que todas esas extrañas emociones solo eran el producto de la gran confianza que había puesto en Hajime cuando las cosas se ponían difíciles. Finalmente, parecía que había vuelto a la normalidad, devolvió su katana a su vaina y dejó que el aire enfriara su sudor, pero fue justo ahí cuando Hajime apareció detrás de ella. En la novela, Hajime se rió de Shizuku cuando ella gritó de sorpresa y le reclamó por espiarla. Como disculpa, él le entregó una toalla para que se limpiara el sudor, mientras que en el anime vemos que Hajime ya tenía lista la toalla para ella. Ahí vemos que los dos comienzan a hablar sobre la razón por qué se levantaron tan temprano. Hajime creyó que Shizuku estaba emocionada por haber conseguido la magia antigua del laberinto, pero claro, esa no era la razón. Lo siguiente que vemos es como Hajime le pregunta si le pasa algo a Shizuku porque nota que ella está actuando raro y pensaba que todavía estaba con algún efecto secundario del laberinto, pero ella rápidamente responde que no le pasaba nada. Sin embargo, Hajime insistía, pero ella seguía insistiendo de que estaba bien. Hajime entonces deja de insistir, pero comienza a acercarse a ella. Shizuku entonces comienza a retroceder y mantenerlo lejos, diciéndole que no se acerque porque está toda sudada. En la novela menciona que la intensidad con la que ella quería mantenerlo lejos incluso hizo que Hajime se sintiera un poco lastimado. Sin embargo, Hajime aclara que lo que quería hacer era tomar prestada su katana. Shizuku se sorprende por esa petición, y después de que Hajime le dice que quería actualizarla con la magia de evolución, se la entrega, y lo siguiente que vemos es Hajime trabajando en la katana. En la novela, Hajime había creado con su transmutación una mesa y un par de sillas para los dos, aunque en el anime vemos a Shizuku apoyada en la raíz de un árbol. Ahí Hajime le dice que también tiene planeado mejorar las armas de todos los demás. Escuchando eso, Shizuku le agradece y vemos como ella, con una sonrisa encantada, mira a Hajime cómo trabaja. Ahí termina la escena en el anime, pero en la novela tenemos muchísimas cosas más. A Shizuku le fascinaba tanto cómo se veía el maná carmesí de Hajime, y la imagen de él rodeado de maná, y los minerales flotando que pasaban a ser parte de la katana. Ver eso, a Shizuku le recordaba las imágenes de los magos de los cuentos de hadas que había leído. No podía ni mirar hacia otro lado. Después de un rato, ella terminó durmiéndose porque, claro, no había dormido nada. Sin embargo, en un momento tuvo que despertarse de golpe, debido a que Hajime se le acercó para sacarle un poco de sangre.
La pobre de la sorpresa terminó cayéndose de la silla. Una vez que terminó su trabajo, Hajime le mostró los resultados, pero Shizuku se había vuelto a dormir. Hajime pudo haberse portado como un caballero para despertarla o cubrirla del frío con su abrigo, pero en vez de eso, le puso la vaina de la katana en la frente y le aplicó una descarga eléctrica. El choque eléctrico la dejó desplomada en la mesa. Mientras Hajime se impresionaba de su propio trabajo, ella le gritó enfadada por qué hizo eso. Él, como si nada, le dijo que quería probar el nuevo poder de la espada para despertarla, y antes de seguir escuchando más quejas, le entregó la katana a Shizuku y empezó a explicar las nuevas mejoras que tenía. Le había añadido magia de gravedad para controlar el peso de la katana. También contaba con el poder para atraer o repeler cosas. Otro efecto era el poder cortar la gravedad, aunque no por mucho tiempo. La magia espacial también estaba incluida. Con ella podía atravesar el espacio-tiempo. Con la magia de restauración, Shizuku podía recuperarse lentamente de cualquier herida. Con la magia espiritual, tenía el poder de cortar las almas de sus enemigos. Y finalmente, todos los hechizos con los que ya estaba encantada, especialmente los de tipo eléctrico, habían sido actualizados e incluso tenían una función nueva para enviar ondas de choque desde los cortes de la espada. Aquí también explica que la sangre que le había sacado era para que Shizuku pudiera controlar más fácilmente la katana y que todos los hechizos ahora estaban en un estado de activo permanente y ya no tenía que hacer ningún tipo de cántico para activarlos. Hajime quería ayudarle en esa parte en especial, ya que el estilo de pelea de Shizuku se basa principalmente en la velocidad. La pobre no sabía ni cómo reaccionar, ya que en este momento su katana era incluso más poderosa que la espada sagrada de Kouki. Ella incluso preguntaba si era merecedora de poseer un arma tan poderosa, pero Hajime le dice que debe conservarla por si acaso. Shizuku pregunta a qué se refería, pero después de que Hajime mira a lo alto del cielo, le explica que una vez completen el último laberinto, podrán regresar a la Tierra, pero no cree que van a poder regresar tan fácilmente. Ahí Shizuku entiende que los demonios o los dioses van a tratar de impedirlo. Hajime le dice que, precisamente, aún no conocen la verdadera razón por la que fueron invocados a este mundo, y Ejid seguramente querrá enviar a un ejército de apóstoles contra ellos, así que él quería hacerlos lo suficientemente fuertes para que ayuden en la lucha. Aunque aquí a Hajime se le escapa que quería que el héroe y los demás hagan de escudos de carne. Shizuku lo encara por decir eso, pero Hajime continúa diciendo que su plan es hacer artefactos más poderosos para todos. Incluso no le importaba si los demás utilizaban esos mismos artefactos para conquistar los otros laberintos. Shizuku al final entiende las palabras de Hajime, y antes de que él se ponga a preparar las cosas para su entrenamiento matutino, ella le pregunta si eso significa que planeaba ir al próximo laberinto solo con Yui y las demás. Recuerden que esta parte está pasando antes de que Suzu le pida ir al próximo laberinto. Hajime entonces en esta parte le pregunta a Shizuku si quiere ir también. Ella no sabía qué responder, ya que al comienzo Hajime les dijo que solo les iba a ayudar con un laberinto. Ella, al ver lo difíciles que son, sabía que terminaría siendo más una carga que una ayuda. Al hacerse una idea de lo que Shizuku podría estar pensando, Hajime le dice que si era solo ella no le importaba llevarla al siguiente laberinto. Ella se queda asombrada y hasta se empezó a ruborizar pensando que Hajime la quería tener cerca de él. Sin embargo, ese rubor se apagó cuando le explicó lo mucho que ayudaría si ella tuviera parte de la magia de evolución que ya tiene, la magia de metamorfosis de las cavernas de escarcha. Ella se decepcionó y antes de poder decirle cualquier cosa, las siguientes palabras de Hajime la hicieron ruborizarse de nuevo. Le dijo que fuera de Yue, Shia, Kaori y Tio, la persona más confiable para él era Shizuku, que si iba a dejar al resto de sus compañeros de clase en manos de otra persona, ella sin duda sería la mejor opción. A Shizuku esas palabras la hicieron feliz, el saber que Hajime confiaba mucho en ella, de la misma manera que ella confía en él. Pero al siguiente momento, Hajime apagó el rubor de Shizuku diciendo que no podría llevarla solo a ella, haciendo referencia a que Kouki no se iba a quedar callado si lo hace, y Hajime no estaba para aguantar sus berrinches. Shizuku admitió que eso era verdad, no podía abandonar a Kouki y sus amigos, así que decidió cambiar de tema, enfocándose en las cosas que Hajime iba a usar para su entrenamiento.
A pesar de que Hajime le dice que vaya a descansar, Shizuku insistió en quedarse a ver su práctica. Sin embargo, a pesar de que los sonidos de disparos iban y venían, Shizuku se quedó fascinada al ver el maná de Hajime. La lluvia de disparos irónicamente ayudó a Shizuku a relajarse y finalmente se había quedado dormida. Ahí lo tienen, en solo 2 minutos de episodio pasó todo esto. Pero ya con esta parte está todo lo que pertenece al volumen 8. Ahora sí, comienzan los eventos del volumen 9. Lo primero que tenemos es a los miembros del grupo del héroe practicando para aprender a usar sus nuevos artefactos. Vemos que la pequeña Suzu tiene en sus manos sus abanicos, Ryutaro tiene guanteletes nuevos, Kouki practicaba con su espada sagrada y Shizuku con su katana actualizada. Pero ahí vemos que Shizuku hace mención a la escena anterior que Hajime la vio mientras dormía y él entrenaba, y como también mencioné en el video pasado, él la llevó crucificada a la habitación de Kaori. Después vemos como la nave Fenrir ingresa al cielo de la zona de los campos de nieve de Esni. Aquí Yue hace mención a que este lugar es el más frío en todo el continente, y según la información de la novela, al oeste se encontraba el Imperio de los Demonios y al norte los bosques de Jaltina. También que este lugar era una gran tundra que estaba cubierta de nubes las 24 horas del día y que siempre había fuertes ventiscas. El clima frío era tan extremo que no parecía natural y evidentemente así lo había hecho el libertador que creó este laberinto. Además que el frío nunca atravesaba sus límites, había una especie de barrera que mantenía el clima confinado en esa área. Lo siguiente es a Kaori preguntando si la brújula de los caminos eternos estaba funcionando bien. Sin embargo, aquí hay un cambio. En la novela la que pregunta eso a Hajime es Tio, y al hacerlo casi le pone los pechos en la cara debido a que Hajime estaba recostado en el sofá. Hajime entonces responde que la brújula funciona perfectamente, que no solo apuntaba hacia lo que buscas, sino que también te da una idea aproximada de dónde está lo que buscas, y como dijo Kaori, incluso ya tienen una idea aproximada de dónde está la Tierra, pero para saberlo, Hajime tuvo que gastar una tonelada de maná. Lo siguiente es que Shia menciona que ya que llegaron al lugar del laberinto, espera terminarlo rápido para que vayan a buscar a Miu. Pero antes pasan algunas cosas de la novela. Yue va a sentarse con Hajime y cuando Shia quiso hacer lo mismo, se detuvo mirándolo bien tímida e indecisa. Ahí Hajime le dice que deje de preocuparse por esas cosas, haciendo eso solo lo está avergonzando. La verdad es que después de ser aceptada como la novia de Hajime, Shia estaba muy preocupada de no ser demasiado pegajosa. Al final, Hajime la hizo sentarse a su lado. Kaori y Tio quedaron admiradas por la ternura y belleza que había ganado Shia. Y por Dios, esta parte fue la que tenía que haber puesto en el anime, cuando Tio le pregunta a Shia todos los detalles sobre la primera noche de delicioso entre ella y Hajime. Shia se avergonzó no queriendo hablar del tema, pero Tio insiste en que lo haga para que tenga piedad de ella y Kaori. Al escuchar eso, Kaori piensa que Tio la está llamando lamentable, y Tio le dice que solo es su forma de hacer equipo con Kaori, pero claro, eso solo la hace sentir peor. Aun cuando Kaori había cogido la cinta del kimono de Tio y la movía de un lado a otro, la dragona siguió intentando que Shia cuente todo, los fetiches de Hajime y demás. Tio quería saber esa experiencia de la vida que le falta. Sin embargo, Shia no quería decírselo. Eso hizo pensar por un momento a Tio que los fetiches de Hajime eran muy extremos. En respuesta, Shia finalmente dice que Hajime no es un pervertido, que es alguien normal pero también increíble. Ahí dejó de hablar avergonzada cuando recordó la noche apasionada que tuvo. Por cierto, como dije en el video anterior, en este volumen 9 hay una historia bonus donde las chicas del clan Jaula, Kaori y Tio intentaron evitar ese delicioso, pero se pudo dar gracias a la ayuda de Yue. Al final, como no pudieron evitarlo, simplemente les tocó espiar. La que más lo intentó fue la elfa Altina, pero Yue la castigó muy severamente. Hajime finalmente golpeó a Tio en la frente para que deje de molestar. Sin embargo, ahí Yue comenta, muy orgullosa, que le enseñó a Hajime todo lo que hay que saber en la cama. Al escuchar eso, Kaori solo miraba celosa y Tio se retorcía en el suelo de placer. Ahí es cuando Shia cambia de tema mencionando a Miu. Otra cosa que pasa antes de que aparezcan Kouki y los demás
es que Hajime menciona que tendrán que volver al bosque de Haltina para despedirse de Kami y los demás miembros del clan Jaulia. De hecho, la novela nos menciona que Hajime le había preguntado a la tribu Jaulia si querían ir con él a la Tierra, pero ellos respondieron que no. Hajime esperaba esa respuesta después de todo lo que hicieron para ganar su derecho a sobrevivir en este mundo después de haber derrotado al Imperio. Cam simplemente le había dicho a Hajime que mientras Shia esté feliz es suficiente para él. Eso hizo que Hajime tenga la intención de hacer posible el viaje entre los mundos para que Shia tenga la oportunidad de volver a ver a su familia en el futuro. Ella le agradeció a Hajime por los esfuerzos que estaba haciendo por ella, pero ahí todas las chicas sacan a relucir a cómo Hajime le importa mucho lo que es el tema de la familia. Ahí es cuando aparece el grupo de Kouki. Hajime entonces lo primero que hace es preguntar sobre si ya se acostumbraron a las nuevas habilidades de sus artefactos. Vemos que el grupo se sienta para hablar, pero claro, en la novela Shizuku menciona a Tio que se encontraba tumbada en el suelo sonriendo de placer. Entonces Hajime les dice que ignoren la basura que está en el suelo. Kouki fue el primero en hablar diciendo que no tuvo ningún problema, que ahora podía canalizar mejor su magia a través de su espada sagrada. Aunque vemos que en el anime muestra una expresión feliz, en realidad en la novela lo decía frunciendo el ceño por haberse vuelto más fuerte casi sin ningún esfuerzo en realidad. Sin embargo, los demás no se percataron de los sentimientos conflictivos de Kouki y dieron sus impresiones de sus nuevos artefactos. Suzu estaba bastante emocionada debido a que con sus abanicos ahora no solo podía defenderse sino también atacar con sus barreras. En cuanto a Shizuku, a ella le preocupaba la gran variedad de opciones que tenía con su katana ahora. Tenía que ganar más experiencia para saber qué usar y en qué momento. Hajime quedó satisfecho con los comentarios, pero ahí es cuando él menciona que no quedó conforme en el trabajo que hizo con la espada del héroe. Kouki pregunta a qué se refería o si había algún problema con su espada y Hajime simplemente dice que la espada sagrada ya ha sido mejorada a su punto máximo y que si le hacía demasiados ajustes a su núcleo podía terminar debilitándola en lugar de hacerla más fuerte. En otras palabras, Hajime solo le había hecho mantenimiento a la espada. Fue ahí cuando todos miraban la espada sagrada con extrañeza, sorprendidos de que hubiera un arma que estuviera más allá de las habilidades de Hajime, y preguntándose de qué estaba hecha en realidad esa espada. Bueno, según la información que encontré, la espada sagrada tiene en su núcleo el espíritu de Ural, la verdadera diosa de Tortos y el avatar del gran árbol. Ella, junto al primer héroe, habían luchado contra Hid cuando él y sus aliados querían gobernar Tortus. En un intento de derrotarlo, Ural transfirió su espíritu a la espada sagrada. Sin embargo, fallaron y el primer héroe fue derrotado por Hid. De ahí, Ural continuó apoyando a todos los héroes de Tortus mediante el poder de la espada sagrada. Bueno, la historia es más profunda que eso, pero tampoco quiero desviarme demasiado, así que mejor sigamos. Vemos cómo la nave comienza a hacer su descenso. A pesar de que la brújula marcaba que todavía faltaba bastante para la entrada, la nave no podía acercarse. Ahí Shia se emociona por el tema de la nieve y Tio comenta que no le gusta el frío. Pero otras cosas pasan en la novela. Vemos toda la secuencia del aterrizaje, cómo la nave sufría turbulencias y cómo algunos como Suzu tenían miedo de que la nave pudiera caerse, cómo el granizo golpeaba la nave como si fueran las balas de una metralleta. Finalmente, cuando terminaron de salir de las nubes, pudieron ver los campos de nieve. Ahí es cuando Shia se emociona por ver la nieve por primera vez y como Tio menciona que no le gusta el frío. Incluso Hajime piensa que si ella se pone muy molesta, la va a desvestir y arrojarla a la nieve. Claro, Tio captó ese pensamiento y se emocionó como nunca. Otro detalle es que Hajime les entrega todos los artefactos para que no sean afectados por el frío clima y no terminar sufriendo como en el laberinto del volcán. Los artefactos eran unos colgantes. Les había dado uno con forma de copo de nieve a Yue, Shia y Kaori. En cambio a Tio le dio un colgante con la forma de un muñeco de nieve sonriente. Tenía una cara de que en cualquier momento iba a cobrar vida. Ella miró el de las otras chicas y el suyo, y habló con voz triste la razón de por qué el suyo era así. Hajime entonces le responde, mencionando el tema de la Super Tio. Se refería a aquella extraña personalidad que tuvo cuando a todos les habían invertido las emociones en la batalla de las cucarachas. Resulta que Hajime quería ver esa personalidad de Tio. La dragona pensó que se estaba burlando de ella,
pero Hajime insistió y que si se lo mostraba, le haría un colgante con el diseño que ella quiera. Pero Tio pensó que diciendo eso jamás le haría un regalo bonito, que a pesar de que le gusta que la castiguen, eso no quiere decir que le gusta que le excluyen. Hajime entonces se enoja, diciendo que deje de hablar como si su personalidad seria estuviera muerta y que sus horribles fetiches fueran incurables. Viendo todo ese intercambio, Shizuku y Suzu hablaron sobre los colgantes que Hajime hizo para Koki y los demás, los cuales eran simples piedras encantadas. Hasta hubieran preferido el muñeco de nieve que le dio a Tio. Aunque Shizuku no esperaba un colgante espléndido de parte de Hajime, estaba decepcionada y triste porque esto era lo que tenía. Ryutaro, bien insensible, menciona que no le importaba el diseño de su colgante, pero Koki lo corrige diciendo que no es por eso que las dos chicas están tristes, así que Ryutaro mejor prefirió ya no decir nada más. Lo siguiente es que durante el descenso de la nave pudieron ver una gran grieta, pero mientras más se acercaban notaron que la nave no podría aterrizar dentro de la grieta, donde más allá con las cámaras de Fenrir se podía ver un túnel que era la entrada al laberinto. Ahí es cuando finalmente llegamos a la parte donde Shiya estaba toda emocionada por la nieve. Hajime entonces aterriza la nave a un costado de la grieta y todos comienzan a salir para sentir el frío que hace afuera. Todo el mundo entonces activan sus colgantes. Según la novela, llevan el nombre de Airsons. Lo que hacían era regular la temperatura de su portador. No creaban ningún tipo de barrera para protegerlos del clima, así que para evitar la nevada tenían que ponerse sus ropas para el frío, pero obviamente ese detalle no se iba a ver en el anime. Después vemos a Shiya jugando en la nieve, la recogía para lanzarla y demás, mientras Hajime le decía que dejara de perder el tiempo, y justo cuando ella se lanza sobre una pila de nieve, termina cayendo dentro de la grieta. Hajime entonces da el mensaje, y nunca más volvimos a ver a la conejita tonta. Solo los miembros del grupo de Koki estaban preocupados por ella, pero Hajime les dice que no hay forma de que Shiya muera en la caída, y después de guardar a Fenrir, Hajime sin dudarlo se lanzó a la grieta, que según la novela tenía unos 600 metros de profundidad. El grupo de Koki quedó sorprendido porque después de Hajime, Yu y Kaori lo siguieron como si nada. Aunque Koki y los demás tenían el equipo para sobrevivir a la caída, obviamente tenían miedo de saltar. Aquí viene una parte que, bueno, en la novela fue más divertido, pero en el anime no estuvo tan mal. Es cuando Tio se acerca a Suzu para que salte al vacío. La dragona le dice que lo que enfrentarán en el laberinto será peor que este salto, pero aún así la pequeña Suzu estaba muy aterrada. Hay una parte en la novela que incluso Tio menciona que si de casualidad llegara a morir, Hajime y las demás podrán hacer algo para revivirla. Claro, eso no hizo sentir mejor a Suzu, así que Tio, ya un poco harta, la toma del cuello y la lanza al vacío, donde poco a poco se iban apagando sus gritos mientras caía. A continuación, Tio miró al resto del grupo de Koki y no queriendo sufrir la misma humillación de ser lanzada, Shizuku es la siguiente en saltar, para que le sigan, después Ryutaro y finalmente Koki. La novela nos deja un momento con Tio, donde ella no sabía si se estaba desquitando con Suzu por el tema de la super Tio, ya que era muy raro en ella verla actuar de manera tan agresiva. Después tenemos la escena donde ya todos están abajo, Shiya vuelve a aparecer, pero aquí pasan un par de cositas. Primero Suzu estaba obviamente llorando, pero no era por el miedo a la caída, sino porque se había orinado encima, y como sus amigos también estaban recuperándose, le tocó a Kaori consolarla. Viendo cómo quedó la pobre Suzu, Tio se acerca a preguntarle con algo de culpa si el descenso fue tan aterrador para ella, a lo que Hajime le recalca lo sádica que es Tio con Suzu, y que tal vez deberían usar a la pequeña Suzu como sacrificio para sacar más el lado sádico de Tio y anular su lado masoquista, para que al final solo quede la super Tio. Obviamente las dos le reclaman, pero ahí se quedan porque ahí es cuando aparece Shiya derribando las paredes de hielo con su martillo. Ella estaba toda feliz, pero su felicidad muere cuando Hajime le da un golpe en la cabeza para recordarle el lugar en donde están. Shiya se disculpa, pero un segundo después, Hajime se alegra de que todavía quede algo de la Shiya inútil. Ahí los tres tienen su momento romántico, pero a un lado la pequeña Suzu, que acababa de sufrir una aterradora caída, primero felicita a Shiya, y luego le dice, desgraciada,
Debo admitir que me reí mucho en esa parte. Ahí finalmente dejan las tonterías y comienzan a avanzar siguiendo la guía de la brújula. En la novela, mientras caminaban, nos van describiendo el ambiente del laberinto. Había fuertes vientos que iban contra el grupo y cada vez hacía más frío. Si no tuvieran los Ayrson, estarían sufriendo temperaturas de menos 40 o menos 45 grados centígrados. Si bien este desfiladero no era como el del laberinto de Milady que dispersaba el maná, la magia de fuego era completamente inútil aquí. El grupo finalmente, después de avanzar una cierta distancia, ahí las orejas de conejo de Shia captaron algo. Resultó ser un conejito bebé. Ahí fue cuando Shizuku saltó primero que todos, fascinada por el pequeño conejito, y todos se rieron en silencio de ella. Avergonzada, rápidamente trató de preguntar si ese conejito era un monstruo, pero ya no podía ocultar su vergüenza. Vemos entonces que hay un grupo de conejitos. Uno de ellos comienza a acercarse. Según la novela, la piel de estos conejitos era de plata y cubiertos con una capa fina de brillantes cristales de nieve. En el anime no se nota, pero claro, para poder darles la apariencia de conejitos inofensivos, pero no se podía quitar el detalle de que sí eran monstruos por sus ojos carmesí. El conejito terminó acercándose a Hajime, que era el que estaba delante de todos. El animalito lo miró y Hajime terminó sonriendo. En ese momento los otros pensaban que realmente Hajime se había ablandado después de lo que fue el laberinto anterior, pero no pudieron estar más equivocados. Hajime obviamente no cayó en el engaño del conejito y lo pisó haciéndolo mierda literalmente. La expresión de Shizuku al ver eso fue sublime, aunque en la novela ella se llegó a desmayar y la expresión de los demás estuvo bien, ver a Kaori ahí tapándose los ojos. A continuación, el resto de los conejitos saltaron contra Hajime en venganza por su amigo muerto, pero claro, con su aspecto no daban nada de miedo, más bien a Hajime les daba asco, y comenzó a matarlos sin piedad con sus manos. Aquí sí me encantó el detalle como muestran lo traumada que estaba quedando Shia al ver esa masacre. A continuación, Hajime sacó su escopeta y comenzó a matar al resto de los conejitos, mientras en la novela Shia trató de controlar a Hajime para que dejara de matar a los conejitos, recordándole que ella es su novia y mostrándole que ella es un conejo también. Pero a pesar de eso, a Hajime le chupó un huevo y siguió con su matanza, eso sí, siendo cuidadoso de que con todo el ruido no termine provocando una avalancha. Claro que las chicas entonces se molestan con Hajime y Yue se acerca para consolar a la pobre Shia. Hajime quería que le ayudaran a matar a los conejitos, pero nadie hizo nada, al contrario, Koki y Ryutaro le gritaban monstruo o demonio. Finalmente, la masacre terminó, y mientras avanzaban dejando atrás a los cadáveres de los conejitos, Hajime refunfuñó sobre lo peligrosos que eran esos conejos. Tenían el poder para drenar el calor corporal de los oponentes. Cuando el primer conejo se acercó, la Ayrson de Hajime empezó a reaccionar y a trabajar a un ritmo descomunal, lo que claro era una táctica de los conejos que aprovechaban su ternura para luego matar a su objetivo, drenando todo su calor corporal. Hajime molesto les dice que si se hubieran dejado engañar habrían muerto en minutos, incluso él les reclama a Yu y Tio porque ellas sí se dieron cuenta y al final no le ayudaron a matar a ninguno de los conejos. Obviamente ninguna de las dos lo hizo por consideración a Shia, pero a Hajime esa excusa no le valía y al final se enfocó en Shia para que deje de llorar diciéndole que la única conejita que le importa es ella, y entonces ¿por qué dudaría en matar a esos monstruos? Eso la pone feliz al instante. Verlos a los dos así pone triste a Kaori. Tio entonces se acerca a ella para darle ánimos diciéndole que muy pronto estarán así también, pero claro, ahí tuvo que venir Yue para molestarla y que ambas se pelearan de nuevo. Viendo todos esos intercambios, Suzu suelta sus comentarios a Shizuku, pero ella no le responde. Tenía la mirada fija tanto en Kaori como en Hajime. Suzu entonces se queda preocupada por Shizuku porque la nota muy distraída, pero ella finalmente reacciona disculpándose y enfocándose. Otros que se impresionan con los intercambios entre Yu y Kaori son Koki y Ryutaro. Estaban impresionados lo mucho que había cambiado Kaori a diferencia de cómo era en la Tierra, cuando ella era la que tenía que regañarlos por pelear mucho. El grupo entonces siguió avanzando hasta que llegaron a un corredor que terminaba en una unión en T. Sin embargo, había un furioso vendaval. La brújula les marcó que tenían que seguir el camino de la derecha, pero eso significaba que tendrían que ir con el viento en contra. Hajime le pide a Tio que se encargara, ya que ella era la mejor en lo que tiene que ver con la magia de viento,
por ser un dragón y poder volar, pero fue ahí cuando Suzu pidió hacerse cargo de la ventisca sacando sus abanicos, a lo que Hajime acepta ya que le vendría bien practicar. La novela aquí nos explica los poderes de estos abanicos. Al igual que la katana de Shizuku, los abanicos estaban ligados al maná y la sangre de Suzu para que solo ella pueda usarlos. Eso le ayudaba a que no tenga que cantar hechizos muy largos. También, como estaba hecho con la magia de evolución, todos los hechizos de Suzu habían sido mejorados. También nos menciona que los abanicos se complementaban entre sí. El derecho se usaba para lanzar los hechizos de barrera tradicionales, mientras que el izquierdo les añadía efectos secundarios a las barreras. De esa manera Suzu podía lanzar barreras con magia compuesta. Una vez que ella desplegó su barrera, el grupo comenzó a avanzar tranquilamente, aun con el fuerte viento en contra. Más adelante, todos encontraron una luz adelante y sí, esa era la entrada del último laberinto. Y aquí empezamos a ver la primera gran macheteada de la novela. En el anime el grupo llega ya con el primer jefe, la tortuga de escarcha. Y aquí sí me enojé porque yo quería ver a los zombies. ¿Dónde están los zombies, maldita sea? Disculpen gente, no ver esa parte me hizo enojar bastante. Para poder calmarme, hagan el favor de suscribirse al canal. Eso me calmaría mucho y me ayudaría. Entonces, ¿qué fue todo lo que emitió el anime en esta parte? Primero, con el viento desaparecido, el grupo llegó a una zona donde no se podía escuchar ni un solo ruido, pero fue ahí cuando las orejas de Shia reaccionaron porque un grupo de 6 monstruos aparecieron. Su apariencia era la de un monstruo mítico de la tierra, el Pie Grande. Sorprendido, Hajime incluso tuvo el pensamiento de atrapar a uno de ellos y llevarlo a la tierra para hacerse famoso, pero lamentablemente tenían que matarlos. Pero fue ahí cuando el grupo de Kouki saltó al frente para pedir luchar contra estos pies grandes. Hajime aceptó y Kouki y los demás comenzaron a pelear. Ryutaro pudo fácilmente con uno de ellos, Shizuku lo mismo, pero los otros... Suzu tuvo que ocuparse de 2 al mismo tiempo, pero logró defenderse bien y Kouki por su parte... Él estaba molesto porque falló su ataque. Se había molestado también porque durante un momento Shizuku tuvo que protegerlo. Ya en ese momento solo quedaban 3 pies grandes. Kouki se enfocó y cuando estaba seguro de que su ataque acabaría con los 2 pies grandes, estos lo esquivaron saltando y haciendo una triple voltereta. Hajime se volvió a sorprender que incluso sacó algunas fotos. Los pies grandes parecían patinadores artísticos y con movimientos extraños estaban haciendo enfadar más a Kouki. Bueno, al final después de tantas vainas lograron derrotar a los pies grandes, pero ver cómo se les había complicado en algo, Hajime no pudo evitar reírse de ellos. Ver ese tipo de monstruos le recordó a Milady Rising, lo mismo pasó con Yui Shia. Luego, el grupo de Hajime felicitó al grupo de Kouki porque ya mostraban una gran mejoría, después de cómo les había ido en el bosque, aunque Kouki se molestó porque las felicitaciones de su mayoría estaban enfocadas en Shizuku. Después de eso el grupo continuó. En un momento pasaron por una zona que parecía el intento fallido de hacer una casa de espejos. El lugar estaba dando una sensación de terror, y la más afectada por esas cosas era Kaori, donde los miembros del grupo de Kouki mencionan la vez que Kaori terminó golpeando con su bastón al pobre Endo, cuando la asustó al estar simplemente parado detrás de ella. Todos empezaron a molestar a Kaori, terminaron usándola a ella para calmar los nervios de algunos. El grupo entonces tuvo que pasar de nuevo por una zona donde había mucho viento, y Suzu tuvo que levantar sus barreras. Esta nueva zona tenía la particularidad de que la nieve no era normal, sino que tenía el efecto de congelamiento instantáneo. Básicamente era como tocar hielo seco. El grupo estaba bien protegido del frío por las barreras de Suzu y las Airson de Hajime. Nadie quería terminar como el demonio que encontraron atrapado dentro de las paredes de hielo. Pero justamente ese era el extraño detalle. ¿Cómo fue que había terminado dentro de la pared? Era como si la pared se hubiera extendido para encerrarlo. Eso puso especialmente a Kaori más asustada. Pero para cerciorarse, Hajime analizó la pared y el cadáver. Sin embargo, no detectó absolutamente nada. Pero por si acaso decidió pegarle 3 balazos a ver si pasaba algo, pero nada igualmente. Sin embargo, como era de esperarse, cuando el grupo se alejó lo suficiente, el hielo de la pared comenzó a romperse y el cadáver a levantarse. Ajenos a lo que estaba pasando atrás, el grupo siguió caminando, pero no pasaba absolutamente nada.
No había monstruos que ralentizaran su avance, estaba siendo demasiado fácil, tanto que Hajime comenzó a quejarse. Lo único que el grupo veía eran todos los cadáveres que estaban encerrados dentro de las paredes de hielo. La cantidad ya era considerable, especialmente el grupo de Koki estaban con expresiones sombrías tras ver tantos muertos. La mayoría de los cadáveres pertenecían a la raza de los demonios, y a pesar de que técnicamente estaban en guerra contra ellos, algunos como Shizuku y Koki no pudieron evitar sentir lástima por ellos. En ese momento, Hajime toca un punto de que muchos de estos demonios probablemente eran los subordinados del general Freyd Badwa. Eso les hacía pensar que de tantos demonios que había aquí, alguno de ellos tal vez consiguió llegar hasta el final, cosa que hacía preocupar a Kaori especialmente por el resto de sus compañeros de clase y la princesa Liliana, ya que mientras ellos están ahí, los demonios podrían estar preparándose para atacar al reino de nuevo. Shizuku la calma, ya que Hajime había reparado la barrera del reino, y algunos de sus compañeros de clase, como Yuka Sonobe, estaban vigilando por si había otros espías o traidores. Aún así, eso no eliminaba la preocupación de Kaori por Liliana, ya que una vez que consigan la manera de volver a la Tierra, eso no eliminaba el problema que tenía Tortus cuando fueron invocados. Como era de esperar, aquí tenemos la típica intervención de Koki, que una vez obtenga la magia antigua, iba a derrotar a Egid para proteger a todos los seres de este mundo, humanos, demonios y hombres bestias por igual. Aunque era el típico discurso de un héroe, era más bien una indirecta hacia Hajime. Eso solo hizo preocupar más a Kaori y Shizuku, porque la mirada de Koki estaba lleno de todo tipo de emociones negativas. Hajime claramente sabía que el héroe se lo estaba diciendo a él, y cansado, se giró para enfrentarlo, cosa que Koki no se esperaba, y entonces prefirió mejor quedarse callado. Una vez que pasó esa situación, Hajime calmó a Kaori y Shizuku diciéndole que si bien deseaba volver a la Tierra, no es que vaya a dejar al reino y a la princesa Liliana a su suerte, le iba a dejar algunas armas para que pueda protegerse. Incluso se llegó a imaginar a la princesa disparando un rifle de francotirador derribando a las apóstoles de Egid. Y de hecho, ya que tocaban el tema, Hajime se giró hacia el grupo de Koki y les preguntó qué iban a hacer, si iban a regresar a la Tierra o si se iban a quedar en Tortus. Como ya dijo Koki, él se iba a quedar, Shizuku no lo había decidido, Ryutaro se iba a quedar con Koki y finalmente Suzu lo iba a decidir después de su encuentro con Eri. Una vez que hablaron eso, fue cuando el grupo llegó a una intersección y Suzu puso otra de sus barreras para controlar la ventisca. Fue ahí cuando las orejas de Shia se levantaron advirtiendo que algo se acercaba. Hajime dijo que ya era hora de que aparezca algo, pero se sorprendió cuando Shia dijo que lo que venía también venía por detrás. El grupo entonces tuvo que prepararse y cuando finalmente los enemigos llegaron, se sorprendieron que eran los cadáveres que estaban dentro de las paredes de hielo. La más afectada de todos por los zombies de escarcha fue Kaori, porque ella no soportaba las cosas de terror, y a pesar de que ella destrozó a uno de los zombies, estos se regeneraban. Al final Kaori terminó desmayándose. Los zombies eran fáciles de derrotar, pero la magia con la que estaban imbuidos hacía que volvieran y volvieran a levantarse. Viendo que la situación no estaba llegando a ningún lado, Hajime utilizó la brújula para hallar la fuente que controlaba a estos zombies, y cuando esta marcó que estaba en otro lugar un poco más lejos, al grupo le tocó escapar mientras los zombies de escarcha los perseguían. Durante la persecución, el grupo pasó por cosas como Kaori más asustada porque los zombies le estaban lanzando sus extremidades, Kaori peleando con Yue, Tio actuando como anciana, etcétera, etcétera. Y después de un rato de tanto correr, es ahí cuando el grupo llega a la gran habitación donde aparecieron las águilas de escarcha. Ya en el anime solo vemos que el grupo pelea contra las criaturas de hielo, pero como vieron en la novela, el grupo luchaba mientras trataban de contener a los zombies. Fue ahí cuando Hajime localiza el cristal de maná, y cuando intenta derribarlo con su rifle, el cristal lo esquiva. Resulta que era un monstruo escondido en el hielo, y luego se revela que era una tortuga gigante de hielo. En la novela, en esta parte la tortuga y Hajime tuvieron una competencia para ver quién se imponía a quién. La tortuga hacía todo lo posible para demostrarle a Hajime que no le tenía miedo.
En el anime vemos que es Kouki el que le pide a Hajime pelear contra la tortuga, pero en la novela es al revés. Hajime le dice al grupo de Kouki que ellos se encarguen de la tortuga mientras Hajime y las demás se encargan de los zombies y las criaturas de hielo. Kouki en principio pensó que Hajime se iba a enfrentar a la tortuga, pero cuando él le dice que esta era su gran oportunidad para demostrar que ahora tiene la fuerza para superar el laberinto, Kouki junto con sus amigos se lanzan contra la tortuga. Kaori les empezó dando una ayuda al usar su rayo de desintegración con los monstruos de hielo. Kouki se enojó y atacó a la tortuga porque esta seguía con su mirada fija en la mayor amenaza, que era Hajime. Aun con el poderoso ataque de Kouki, no pudo derrotar a la tortuga. De hecho, se recuperó del daño ya que todavía tenía su cristal de maná. Ahí es cuando el héroe decide usar su ataque más poderoso, la ira divina. Para eso le pide a sus compañeros que le hagan tiempo. Ryutaro y Shizuku corrieron hacia la tortuga para atacarlo. Shizuku, aprovechando su velocidad, le cortó un par de piernas a la tortuga. La tortuga atacó a Shizuku, pero Ryutaro intervino para ayudarla. Pero a pesar de recibir los golpes de Ryutaro, la tortuga seguía atacando a Shizuku, que corría, y tras dar un salto, no se dio cuenta de que había algunas águilas de escarcha listas para atacarla con sus garras. Pero Hajime terminó salvándola derribando esas águilas. Ella se quedó asombrada ya que se veía siendo golpeada por las garras, y más todavía cuando Hajime seguía luchando contra los zombies y las criaturas de hielo. O sea, cuando se dio cuenta de que Shizuku estaba en problemas, simplemente giró su revólver hacia donde estaba ella y disparó. En la novela nos pone que Shizuku por momentos olvidó que estaba en medio de una batalla y sus ojos estaban fijos en Hajime. Solo cuando escuchó el grito de guerra de Ryutaro, ella volvió a la realidad. La lucha continuó y bueno, hubo otros detalles de la pelea. Por ejemplo, Yue terminó salvando a Ryutaro y él termina enamorado de ella, pero mejor ya vamos con la parte cuando Kouki terminó de preparar su ira divina. Él atacó y desató todo el poder que tenía para destruir a la tortuga, y lo consiguió. Suzu lo ayudó ya que Kouki terminó muy agotado después de eso. Pero los enemigos seguían moviéndose. El cristal de maná de la tortuga no había sido destruido. Un águila trató de llevarse el cristal de maná lejos. Kouki estaba muy frustrado e intentó forzar su cuerpo cansado a seguir luchando. Incluso ignoró las súplicas de Suzu para no forzarse. Kouki trató incluso de usar su romper límites para demostrar que era capaz de hacerlo, más que Hajime. Sin embargo, antes de que el águila pudiera escapar, Shizuku la atacó y destruyó el cristal de maná. Eso hizo que todos los monstruos y los zombies que no están en el anime se derrumbaran. Vemos entonces que una pared de hielo se derrumba para revelar la puerta a la siguiente zona del laberinto, mientras vemos a Kouki con una expresión de enfado hacia Shizuku, pero en la novela las celebraciones de sus amigos terminaron calmándolo. Incluso notando su expresión sombría, tanto Shizuku y Suzu elogiaron a Kouki por el poder de su ira divina, o sea que básicamente le cedieron el crédito de haber derrotado a la tortuga para hacerlo sentir mejor. Cuando Hajime finalmente les dice que tienen que seguir, ahí Shizuku le agradece por haberle ayudado con las águilas. Ryutaro también le dio las gracias a Yue. Otra cosa que también se menciona es que Kouki pregunta si estuvo bien que Hajime le cediera la pelea contra la tortuga. Él le responde que todo este enfrentamiento parecía ser solo para demostrarle al laberinto que el grupo tiene la mínima capacidad para conquistarlo. O sea que esta prueba no tenía nada que ver con el tema sobre el cual están creados los laberintos, que lo de verdad les está esperando más adelante. Escuchar todo eso hizo que el humor de Kouki cayera al suelo de nuevo, a pesar de que había derrotado a la tortuga y casi teniendo que usar su romper límites. La brecha de poder entre él y Hajime solo se estaba haciendo cada vez más grande. Shizuku notaba claramente lo que estaba pasando por la mente de Kouki, pero no sabía qué podría decirle, y al final no dijo nada. Entonces lo siguiente que vemos es al grupo pasando por la puerta y entrando a la siguiente zona del laberinto. Lo que viene ahora ya pertenece al capítulo 2 del volumen 9 llamado Susurros. Aquí obviamente hubo más partes recortadas todavía. No las voy a mencionar a detalle todas las cosas porque ya creo que el video ya quedó muy largo, pero lo haré solo por encima. Para mayor detalle, ya dije,
Los videos relatos están en la descripción. Primero, el grupo llegó a un laberinto literalmente. Sin embargo, con la ayuda de la brújula podían encontrar la salida fácilmente. Pero hubo una persona que se quiso dar de listo y pasar el laberinto de otra forma. Ryutaro quiso pasar por encima de las paredes del laberinto, ya que no había nada que estuviera cubriendo la parte superior, y cuando lo intentó, terminó siendo castigado. Terminó atrapado en un bloque de hielo. Además, el propio laberinto trató de atacarlo con docenas de pilares de hielo afilados. A pesar de que Ryutaro podía morir asfixiado dentro del bloque de hielo, el laberinto iba a hacer el esfuerzo extra de apuñalarlo con esas lanzas de hielo. Bueno, al final de todo Kaori terminó salvándolo, pero la situación que pasó después casi hace que Kaori termine castrando al pobre Ryutaro. Con su poder de desintegración, Kaori dejó a Ryutaro desnudo y claro, con la pija al aire, para después ver un enfrentamiento entre Yui y Kaori para que Kaori admita su error y tenga que grabar en sus ojos la imagen de las pelotas de Ryutaro antes que las de Hajime. Cuando Ryutaro despertó, su mejor amigo trató de ahorrarle la vergüenza, pero a Hajime le chupó un huevo y le dijo todo sin tapujos. Ryutaro terminó tan deprimido que Tio tuvo que usar magia espiritual para ayudarlo a recuperarse mentalmente. Después, Hajime también intentó hacer trampa como destruir las paredes del laberinto, pero no funcionó. Las paredes se regeneraban instantáneamente, tenían que cruzar el laberinto sí o sí. Otros detalles interesantes que pasan cuando cruzan el laberinto es que mencionan algunas cosas que hizo Hajime con Shia durante su primera noche juntos. Se dio un buen festín con la gran trama de Shia y que lo hizo con la misma intensidad que lo hace con Yue. Claro, al escuchar eso los miembros del grupo de Kouki, Suzu quería preguntar para tener futuras referencias. Shizuku trató de calmarla aunque también quería saber, y Ryutaro quería que Kouki haga lo que hace todo un héroe y le pregunta a Hajime qué fue lo que hizo con la trama de Shia. En cuanto a los enemigos de ese laberinto, ogros de escarcha salían de las paredes tratando de emboscar al grupo. Tanto ataque sorpresa hizo que todos en el grupo, a excepción de Hajime, se cansaran más rápido. Buscando un lugar ideal para descansar, entonces, el grupo llegó a la puerta que los sacaría de ese laberinto. Sin embargo, para abrirla necesitaban colocar 3 joyas que eran las llaves. Dejando la búsqueda para después, Hajime montó una tienda donde el grupo podía descansar. Ahí hubo algunas situaciones como Hajime coqueteando con Yui y Shia, Kaori poniéndose celosa, menciona la parte cuando Hajime crucificó a Shizuku, etcétera, etcétera. Pero también Hajime había enviado unos cuantos crossbees al laberinto y terminó encontrando las 3 joyas de la puerta, pero decidió tomar solo una. En cuanto a las otras 2, hizo que Yui y las chicas fueran a buscar una y el grupo de Kouki la última. Ya con las 3 llaves reunidas, abren la puerta y es ahí recién cuando vemos la escena del anime, cuando entran al pasillo de los espejos. El grupo entonces comienza a avanzar, aunque claro, en la novela Hajime y Yue de nuevo vuelven a coquetear entre ellos para calmar los nervios del grupo de Kouki. Durante el trayecto no encontraron ninguna trampa y ningún monstruo, sin embargo, en la novela menciona que después de media hora de caminata, fue cuando pasó algo. Kouki empezó a mirar alrededor y cuando Ryutaro le preguntó qué le pasaba, él respondió que había escuchado una voz. Pero en respuesta, Ryutaro dice que no escuchó nada, y mientras Kouki pensaba que solo fue su imaginación, se queda mirando el pasillo y vemos la expresión de Kouki de que ya está por llegar al punto de quiebre. Ahí termina el episodio 10 y empieza a sonar el ending, y sí, me gustó más que el anterior. Aparte me gustó el detalle que pusieron imágenes enfocadas en Shizuku, de su época en la escuela, cuando conocía a Kaori, practicando kendo, cuando estaba en la secundaria, etc. Finalmente, el episodio nos deja el título del capítulo 11, llamado Emociones Cargadas, nombre que lleva el capítulo 3 del volumen 9 de la novela ligera. Y ya, gente. Ahí terminan las comparaciones entre el episodio 10 de la tercera temporada de Arifureta y la novela ligera. Como dije al comienzo, este episodio fue una completa decepción. Solo vean todo el contenido recortado que mencioné a lo largo de este video. Y eso que ya hasta me cansé y lo terminé resumiendo al final. Yo quería ver a los zombies. Si eso aparecía ya me hubiera quedado tranquilo.
¿Alguna otra cosa más? Sí, la parte donde Kaori casi castra a Ryutaro y donde hablan de la noche entre Hajime y Shia. La verdad no esperaba que el episodio llegara hasta la parte donde empiezan a escuchar los susurros. Definitivamente, ya querían llegar rápido a la prueba final. Ahora vemos algunos comentarios que me dejaron sobre este episodio 10. Gerald Flores 13 dice, tremenda cagada, mejor no hubieran hecho nada si iban a poner solo eso. Muy cierto, amigo. Isabel Ávila dice, quitaron la escena de las cruces, la de los zombies y el viaje al laberinto, aunque al menos pusieron la escena de Shia cayendo por la nieve y a Tío lanzando a Suso. Sí, al menos me reí con esa parte y ya ni quiero recordar que no pusieron a los zombies. Finalmente, Neo KB dice que le ve el lado bueno, se acerca la humillada definitiva a Kouki y que le espera bastante. Además, que ya empezó a ver la novela mediante mis videos. Oye, gracias amigo, espero que las disfrutes y llegues hasta el final. Bueno, gracias a todos por dejarme sus opiniones. Entonces, espero que les haya gustado este video y si fue así, por favor déjame un like, eso me ayudaría mucho a que el canal crezca. Comenta cuál parte fue tu favorita del episodio 10, si es que hubo alguna. O qué contenido de lo que fue recortado te hubiera gustado ver. O responde nomás la pregunta del video. Suscríbete y sígueme en mi abandonada página de Facebook. Sí, gente, disculpen que ya casi no publico nada ahí. Y es que termino muy cansado de mi trabajo y ya me olvido subir alguna vaina. O los adelantos de los videos. Disculpen, ya me encargaré de hacer esa página más activa. Ahora vamos con la sección de los saludos a los que comentaron en el segundo video de la Academia de Magia de Arifureta. Así que saludos para Gerald Flores 13, Oliver Cayo, El Sabio, Jonathan Beltrán, Víctor Saúl, Eliet Dávila, Isabel Ávila y Máximo Fender. Sin embargo, los saludos especiales, porque lo digo yo, son para los miembros del canal, Jonathan Soto y Nanashi. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyándome a pesar de que ahora me tardo más en sacar los videos, pero a veces, como ya digo, termino muy cansado para grabar o termino con la voz un poco afectada. Pero bueno, todavía puedo hacer los videos, así que tranquilos, no se vayan del canal. Ahora, para el próximo video, no sé, tal vez haga un video relato, ya que hacer estas comparaciones llevan su tiempo, pero no sé sobre qué relato hacer. Si sobre la novela de la arañita o traer algo nuevo al canal. Ya lo pensaré. Entonces gente, eso ha sido todo por mi parte, la Trocote se despide. Gracias si llegaste hasta esta parte del video y conmigo nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.